Hola amigos y audiencia, Dios les bendiga, sean bienvenidos a un sueño más. En esta hora les quiero compartir un sueño que tuve el 21 de febrero del 2024, el cual archivé, dije que iba a grabar y lo dejé ahí sabiendo que era un sueño muy importante. Pero en el transcurso de la segunda semana de enero del 2025, el Señor lo trajo a mi mente y empezó a inquietarme de que era tiempo de hablar del sueño, y hoy los traigo para compartirlo con ustedes. El 21 de febrero del 2024 me soñé que me veía con un gran grupo de mujeres negras. Todas éramos mujeres negras, pero notaba que éramos de diferentes partes del mundo. Yo era de Colombia y otras eran de otras partes, de otros países, pero sí sabía que la gran mayoría de estas mujeres eran africanas. Nos dirigíamos a la casa de una de ellas. Íbamos como a grabar un video musical o a hacer algo relacionado. La cosa es que yo sentía que íbamos a hacer algo, entre grabar un video musical o algo más. Cuando nos dirigimos a su casa, parecía que íbamos como por un lugar o un pueblo. Parecía un pueblo porque no habían calles pavimentadas de cemento, sino que era barro, era tierra. Y logro acordarme que el suelo era como un barro color como medio rojizo. No era negro, sino como medio rojizo o un café. Caminábamos en grupo y nos miraba que la casa de esta chica estaba al frente. Esta casa era una casa bastante espaciosa, una casa grande, como casas que suelen hacer en los campos, porque de hecho la zona, el lugar parecía un pueblo bastante desarrolladito o un campo. Y cuando llegamos, la casa era grande, espaciosa, tenía una sala muy amplia, tenía unos muebles color beige, como tirando a blanco. La cocina era grande, la casa era de cemento y estaba pintada de color azul cielo, un azul como pastel celeste. De hecho, las decoraciones también, y las baldosas estaban hechas en una decoración entre azul, cielo y blanco. Era una casa bonita. Al entrar a la casa, miro que habían más chicas. Aproximadamente las que íbamos caminando hacia la casa éramos un grupo de 20 mujeres jóvenes, y en la casa de esta chica había otro grupo más. En total yo calculo que aproximadamente habíamos unas 40-50 mujeres, y puede ser más porque yo notaba un grupo bastante grande. Llegamos, nos sentamos, y después de eso noté que las chicas eran muy hermosas. Todas éramos muy hermosas, pero yo estaba apreciando la belleza de todo el grupo. Estaba viendo de mí hacia afuera. Tenían unas trenzas divinas, unos peinados espectaculares, sus cuerpos. Y cabe decir que las chicas todas estábamos vestidas con ropa muy cómoda. Teníamos chores, como blusitas, chores jean. Era como ropa bastante cómoda que nos permitía movilizarnos. Incluso entre las chicas podía notar que algunas tenían también unos ojos bellísimos. Unas tenían ojos color miel, otras tenían ojos como amarillos tirando como a fuego, como rojizo. Unos ojos espectaculares, unos ojos que yo en mi vida no se los he visto a humanos. Eran unos ojos bastante llamativos. Los colores variaban entre miel, rojizos como anaranjados, amarillos. Eran divinas, muy divinas. Incluso alguien dijo, o no sé si alguna de las chicas dijo, qué lindos ojos tiene esa negra. Y yo le respondí, ¿verdad que sí? Porque estábamos admirando la belleza, al menos yo la de ellas, y a lo mejor otros también estaban haciendo lo mismo de las que estábamos ahí. Después de eso nos dan comida, y también noto que mi hijo Emanuel estaba allí. Pero extrañamente empecé a sentir que todo era muy callado, muy silencioso. Parecía que algo extraño pasaba o estaba sucediendo. Había demasiada quietud y a mí me causaba un poco de curiosidad. Mientras yo sentía esta sensación de demasiada quietud, demasiado silencio, sentía que algo raro pasaba, empezamos a comer y estábamos comiendo. De repente alguien pone música africana,
Pero cuando ponen la música africana me doy cuenta que ya no estábamos en la sala de la casa de una de las chicas, sino que ya estábamos en un cuarto que no era nada bonito. Era un cuarto ni muy pequeño ni muy grande, y habían dos o tres mesas de madera bastante grandecitas. Había solo una puerta, no había ventana, y en la pared había un televisor y alguien, no sé quién, puso música africana y mientras estábamos comiendo. Este cuarto donde estábamos ahora, que era encerrado y no tenía ventanas, era de cemento, pero un cemento sin pulir. La única luz que lograba penetrar era la luz que salía por debajo de la puerta de madera. También notaba que las mesas eran lo suficientemente grandes que cabíamos 4 personas sentadas de frente y frente, pero podían entrar más. También notaba que en ese cuarto habían personas adultas, habían hombres. Pero el hombre o los hombres que yo miraba ahí, porque no me acuerdo específicamente de uno, era un señor como que ya estaba entrando a la tercera edad. Y él estaba en una hamaca. En la misma habitación donde estábamos habían hecho una hamaca, como una manera de buscándole acomodo a todo el mundo. Parecía que estuviéramos como arrumados ahí. Y el señor ya le veía, era un señor negro, le veía ya canas, se lo veía un poco ya como cansado de la vida. Y él como que se levantó, no sé si es que lo llamaron, pero veo que él se levanta. Todo esto yo podía notar, pero seguía viendo ese sentimiento de como que no sé, hay algo que no cuadra, algo que está raro, demasiado silencio, demasiada quietud, había algo extraño en el aire. Entonces, mientras estamos ahí, alguien pone los videos musicales, música africana, y entre estos videos que van saliendo, entre la música que va saliendo, sale un video musical de un artista que yo reconocí, que él es de Tumaco, él es de mi ciudad, y a él se le conoce artísticamente como Patio 4. Y entonces yo noto que él está cantando con otro artista africano que es muy famoso, no lo reconocí, pero él cantaba su parte en español y yo creo que él cantaba su parte en inglés, no recuerdo en qué idioma estaba cantando, pero a lo mejor en inglés porque el continente africano también habla inglés. Entonces la canción y el video musical empezó a rodar. Cabe destacar que era música afro. Yo miraba, lo que veía en el video era que era una fusión de música afro del continente africano y del continente latinoamericano, pero especialmente de Colombia. Era como, no sé, como un nuevo género, como un nuevo sonido, y se escuchaba muy bonito, era muy agradable al escucharlo, que provocaba bailar. Entonces, mientras estamos comiendo y estamos escuchando la música, yo reconozco obviamente el lenguaje en español y reconozco también los ritmos, y yo empiezo a moverme mientras estoy comiendo. Y entonces ellas empiezan a verme y también ponen atención y dicen: oh, qué buena música, se escucha bien. Les gustaba, aunque ellas no entendían nada, y yo mientras comía me estaba moviendo al ritmo de la canción. Entonces ellas me veían como extrañada y decían: oh, es la música de la tierra de ella. Les parecía cool, les parecía bonito el ritmo, veían que yo me movía a otro ritmo, pero aunque no entendían nada de lo que el chico decía, pero a ellas les gustaba mucho. Después de esto, que veo que estamos comiendo y está sonando la música, de repente la escena cambia y veo que ya estamos en unas lanchas o en unas canoas y estamos en mar abierto. Sin saber a dónde vamos, estamos navegando y empezamos a navegar, no sé a dónde íbamos. Pero extrañamente, mientras estábamos navegando, de una manera extraña, estábamos viendo y escuchando música africana, videos musicales. Pero nadie estaba alegre, nadie estaba feliz. Se veía la gente apagada, seguía ese sentimiento de silencio, de quietud, como que si algo estaba sucediendo yo no podía entender qué era, por qué estaban así o qué era lo que estaba pasando, y me parecía todo muy, muy extraño. Después de navegar y navegar en estas lanchas o canoas de un lugar a otro, al parecer sin rumbo fijo, finalmente arrimamos a una playa en una isla. Cuando llegamos, noté que mi hijo no tenía la edad que actualmente tiene, él tiene 15 años, pero en mi sueño
noté que mi hijo tenía una edad aproximadamente de unos 10 añitos y eso también me pareció muy curioso. También me di cuenta que la playa donde llegamos era una playa de arena blanca y era un día muy soleado, era una tarde de sol tipo 1 o 2 de la tarde, el sol estaba súper fuerte y después de eso empezamos a caminar. También noté que yo me veía diferente. Yo tenía un chorcito playero, una blusa straple, me veía bastante delgada pero muy bonita. Me veía bastante joven, entre una edad entre los 23 y 24 años. Tenía mi cabello afro grande y lo tenía recogido hacia arriba como una moña. Con exactitud no sé hacia dónde caminábamos. Seguía viendo que éramos un grupo bastante grande, un grupo de mujeres, lo que más veía eran mujeres. El único niño en este grupo era mi hijo. Como dije antes, aproximadamente éramos un grupo de 40 personas y hasta más. Y empezamos a caminar por esta playa que ya después parecía era una playa desértica, porque aunque arrimamos por mar, aparentemente se veían algo de naturaleza, pero ya después esa playa se convirtió o parecía un desierto. O sea, no había nada alrededor de nosotros. Era solo cielo, el sol quemante y la arena, y caminábamos todos en grupo. Dios sabrá a dónde íbamos. Mientras seguimos caminando a un lugar, sabía que teníamos que llegar a un lugar, pero yo no sé exactamente a dónde. Mientras veo que seguimos caminando bajo este sol, de repente, de la nada, yo ya no estoy con el grupo de chicas, de las mujeres africanas, sino que aparezco en un estero, en una canoa de madera media pequeña, con un chico asiático. O sea, y yo me quedé extrañada, como preguntándome cómo fue que llegué ahí. El estero estaba semiseco. Fue como ese momento donde parpadeas y ya todo cambió así. Y entonces nosotros nos veíamos y nos empezamos a preguntar qué hacíamos ahí y dónde estaban los demás. O sea, estábamos modo confusión, porque eso pasó en un abrir y cerrar de ojos. Y yo estaba como con esta actitud, como que ¿qué está pasando? Y él también como ¿qué está sucediendo? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Quién nos trajo aquí? Y empezamos a hacernos preguntas, ¿dónde están yo le decía, ¿dónde están las chicas con las que yo venía en el desierto? Y él también me estaba haciendo preguntas como que él ¿por qué llegó ahí? ¿Dónde estaba el grupo? Porque aparentemente él también venía con su propio grupo, y de la nada todo cambió y estábamos en un estero como en medio de la selva, en un estero que estaba medio seco. Entonces yo en mi desconcierto le pregunto a él que dónde estaban los demás, y él me dice no sé, y yo le digo ¿y dónde está Emmanuel? Y él me dice que tampoco sabía. O sea, todo estaba con una confusión súper loca que nosotros no encontrábamos palabra ni podíamos explicar lo que nos estaba sucediendo. Y yo vuelvo y le digo, pero Emmanuel estaba ahorita conmigo aquí. Y entonces él también confundido me dice, yo no sé qué está pasando, pero sabíamos que algo estaba pasando. Se sentía en el aire, algo estaba pasando a nivel mundial. Y todo eso que estaba pasando nos estaba llevando a esta serie de eventos que no sabíamos cómo resolver ni encontrarles explicación. En medio de esta confusión, sin saber a dónde ir porque era un estero semiseco, todo lo que nos rodeaba era monte, era selva, solamente había cielo, selva, árboles y este río y este estero medio seco. Entonces en eso yo me quedo viendo hacia el fondo del estero con la mirada muy fija, y empiezo a darme cuenta que una de las ramas secas aparentemente que estaba ahí como en forma como de un arco medio torcido, en realidad era una serpiente. Esta serpiente, a medida que yo iba, porque yo estaba fijándome, me estaba concentrando en ver, me daba cuenta que esta serpiente daba la apariencia de un árbol, de una rama seca, como cuando pasas y ves una rama. Pero cuando la notabas bien te dabas cuenta que era realmente una serpiente. O sea, yo empecé con mi vista a explorar el lugar porque no había más nada que hacer. Estas serpientes y las otras, nosotros estábamos en la canoa como varados en medio de la orilla, pero los árboles o las ramas de los árboles cruzaban de lado a otro lado.
y esas ramas tenían de diferentes tamaños y forma y daban la apariencia que eran ramas. Pero realmente es donde yo descubro que esas ramas realmente son serpientes como petrificadas, disséticas, no sé, que se ven como ramas y como que no sirven, pero en realidad son serpientes. Entonces yo sigo mirando detenidamente, fijamente, analizando el lugar y me doy cuenta que esa rama que cruza al otro lado, grande, media torcida, en realidad yo la veo muy bien y me doy cuenta que es una serpiente. Entonces yo exclamo dentro de mí, yo digo, eso no es una rama seca. Yo digo, eso es una serpiente gigantesca que alguien mató y da la apariencia como si fuera una rama. Como que cuando la mataron quedó enredada entre las ramas, entre como los bejucos. Entonces la veías y decías, es una rama, pero en realidad era una serpiente muy grande que estaba disséctica o petrificada. Y yo sigo observando y en eso me voy a dirigir hacia el chico para decirle lo que está pasando, pero él sigue haciéndose preguntas, él sigue preocupado sobre qué es lo que está pasando y cómo llegamos ahí. Yo lo llamo al chico por su nombre. En el sueño yo sabía cuál era su nombre, pero ya al despertar no me acuerdo. Yo sabía su nombre, yo sabía que él era coreano. Entonces yo le voy a decir algo, pero antes de decirlo yo le llamo por su nombre. Me acuerdo que mi hijo me preguntó cuál era el nombre y yo le dije no me acuerdo. Entonces cuando yo lo voy a llamar, él está preguntándose un montón de cosas, que dónde estaba su grupo, que dónde estaba no sé quién. Él hablaba de personas que él conocía y él las llamaba en el sueño por su nombre a cada una de las personas, pero yo no sé quién es esa gente, no las conocía ni en el sueño tampoco, porque entendía que él había llegado ahí de la misma forma que yo. Él estaba en algún lugar del mundo con un grupo de personas y de la nada ya estaba ahí como si nos fueran teletransportados. Entonces él estaba como, así como yo, ¿dónde está Emanuel? ¿Dónde están las chicas? Él estaba como que, ¿dónde está tal fulano? Él decía nombres en coreano. Y él estaba tipo, ¿pero cómo? Yo estaba aquí, ¿pero cómo llegué aquí? Pero no entiendo, pero si estábamos en tal parte. O sea, él estaba todavía metido en la confusión. Claro que yo también, pero yo empecé a fijarme. Entonces yo quería comunicarle a él que estábamos en un lugar donde habían puras serpientes, aunque parecieran ramas. Entonces mientras él está en esa confusión, yo estoy viendo ya y yo como que intento tocarlo y lo llamo por su nombre varias veces para que él me ponga atención, y yo lo llamo y lo sigo llamando mientras él sigue preguntándose, y yo le digo, eso es una serpiente, pero se lo digo ya como con cautela porque yo capto que estamos en un lugar peligroso. Pero yo sigo insistiéndole, diciéndole, no, eso es una serpiente. Yo quería que él viera y que se diera cuenta de lo que estaba pasando, pero él como que no ponía atención porque seguía buscando la explicación de cómo llegaba. Yo le decía, no. Y él decía, eso es una rama. Yo le decía, no, eso es una serpiente. Y él decía como que no creía. Yo trataba de hacerle entender de que eso no era una rama, sino que una serpiente. Yo intentaba que él captara que ese lugar donde estábamos, aunque no sabíamos cómo llegamos, era peligroso, que eso ahí era un lugar extremadamente de peligro y que teníamos que irnos, que ahí había pasado como una especie de batalla, algo había sucedido y que estábamos en un lugar donde teníamos que irnos ya. Pero él no me estaba poniendo todavía atención porque yo entendía, yo estaba igual, pero él seguía buscando como que lógicas, cómo llegamos aquí. O sea, estábamos desconectados ya. Yo quería hacerle entender una cosa y él no me ponía atención, pero luego él pone atención y él escucha lo que yo estoy diciendo. Hasta que después él ya me para atención y yo le digo, como ya hablando más pasito, porque yo ya reconocí que estaba en peligro, y yo le digo, eso no es una rama, le digo, eso es una serpiente. Entonces él ya me pone atención y me dice, ¿dónde? Y yo le digo, entonces yo le apunto con la mano y le digo, mira, esta es la cola, este es el cuerpo, le digo a él, y esta que medio toca como la tierra, porque la cabeza como que medio tocaba la tierra, le dije, esa es la cabeza.
Entonces él ya se enfoca y reacciona y dice sorprendido, sí, eso es una serpiente, dice él así. Y luego dice, pero menos mal está muerta. Y yo, sospechosa, ya no me gusta todo, yo le digo, no sé, le dije. No sé, o sea, yo no estaba tan seguro de que las serpientes que nos estaban rodeando estuvieran muertas. Y luego, para nuestra sorpresa, como yo tenía una vista, yo me podía dar cuenta de cosas tan pequeñas, y luego para nuestra sorpresa me doy cuenta que la serpiente había levantado la cabeza un poquito, o sea, lo que yo estaba sospechando y viendo era verdad, porque cuando yo le muestro a él, la serpiente tenía la cabeza casi tocando el piso, el estero, la arena ahí, pero ahora ya la tenía levantada. Entonces lo que yo estaba sospechando, lo peor, era verdad. Entonces yo me empiezo a dar cuenta que la serpiente, cada vez que uno volvía a verla, ya estaba diferente, o sea, se iba levantando un poco más. Entonces yo, con voz bajita, yo le digo a él, tenemos que irnos de aquí, este lugar es peligroso. Y él me dice, pero ¿cómo? Yo le digo, no sé, pero tenemos que salir de aquí. Entonces yo empiezo a mirar aún con más detalle, yo empiezo a ver los árboles, las ramas, las hojas, todos, y yo me di cuenta que todo lo que nos rodeaba eran serpientes, o sea, estábamos en la boca del lobo. Nada era lo que parecía. Sí había naturaleza, pero todo lo que más nos rodeaba, lo que tenía aparentemente forma de árboles, ramas secas, hojas, eran serpientes petrificadas. Habían serpientes pequeñas, grandes, medianas, de todos los tamaños, pero también habían unas gigantescas. Yo percibía que en ese lugar a esas serpientes las habían matado hace mucho tiempo atrás, como que ahí había habido una guerra entre serpientes y no sé, humanos, o quién será lo que hizo que ellas quedaron muertas en ese estado. O sea, según lo que yo veía y percibía, era que estas serpientes sí fueron asesinadas por un grupo de personas, de humanos, hace muchos siglos atrás, pero por una extraña razón esas serpientes ahora en este tiempo estaban recobrando vida, estaban volviendo a la vida lentamente. Luego el chico capta finalmente que estamos en peligro, que el peligro estaba en el aire y que las serpientes todas lentamente estaban dirigiendo su mirada hacia nosotros. O sea, teníamos que irnos. El chico coreano, a pesar de todo lo que estaba pasando, su confusión más grande o su problema más grande era descubrir cómo llegamos ahí. O sea, a ambos nos estaba pasando lo mismo, pero él quería encontrar una explicación, porque él decía, si yo estaba con mi grupo en tal parte del mundo y tú estabas con tu grupo en otra parte del mundo, la cosa es que era cómo rayos nos juntamos y llegamos aquí. O sea, ¿quién nos teletransportó? Él buscaba la manera de encontrarle lógica a todo eso, pero en ese momento no había tiempo. En ese momento ya habíamos captado que tras que fuimos teletransportados, enviados como sea a ese lugar, estábamos en peligro, porque ese lugar todo era un nido de serpientes que estaban despertando. Mientras seguíamos buscando la manera de escapar y dándonos cuenta que eso que nos rodeaban era serpiente, yo sigo enfocando mi mirada más al fondo, porque el estero seguía. Y luego yo miro detenidamente y veo que al fondo hay movimiento. Entonces cuando yo miro que hay movimiento, yo le digo a él silencio, como que baje la voz, porque necesitaba ver si lo que estaba viendo era real o era peligroso o no. Yo le digo silencio. Otra cosa curiosa es que en el sueño yo a este chico coreano dice que nosotros nos conocíamos, pero yo no sé de dónde nos conocíamos. Si él no estaba en mi grupo, pero es que nosotros ya nos conocíamos, él sabía mi nombre y yo el de él. Y tras de eso en el sueño él me llamaba por mi nombre y yo lo llamaba a él por su nombre. También les quiero decir que mire, yo estaba confundida, pero el nivel de confusión que él tenía era tan grande que él se sobaba la cabeza, él se tocaba la cara. O sea, él estaba súper nervioso, él hacía como movimientos como cuando uno se quiere enloquecer, como que ¿qué está pasando? Así, él estaba como que... Pero nada de eso nos estaba ayudando, hasta que al final pues ya me pone atención. Entonces cuando él ya se da cuenta de que estamos en peligro y que lo que yo estoy diciendo es verdad, entonces ya empezamos como que a armar un plan para poder, no sé, irnos a alguna parte.
Y en eso es que yo veo que yo miro que al fondo hay movimiento y yo le digo que haga silencio porque vamos a ver qué es lo que está pasando ya, a ver si eso es bueno o es malo. En eso veo que el movimiento que yo veo al fondo del estero en realidad es una lancha de color negro, pero en sí no era una lancha, era una especie de esas, no sé, de lanchas, es que parece una lancha pero yo no sé cómo se llama, perdónenme ahí, como una lancha que no usa motor, pero se le puede poner que ella es capaz de navegar por lugares donde hay muy poquita agua, por lugares donde un bote, una canoa normal se queda varada, pero ella sí, una cosa como que si la impulsaba el viento, pero esta sí tenía motor y sí podía navegar por ese poquito de agua que había en el estero. Y era de color negra. Esta lancha se podía deslizar también por este río, porque mire, el río estaba a un nivel tan seco que se podía pasar caminando, que se podía ir caminando. Y intento decir que estaba tan sequito que esa lancha corría por ahí, pero no sé cómo hacía con el motor. En los sueños todo es posible. Y luego me doy cuenta que la gente que iba en esa lancha eran gente asiáticas, pero eran unos asiáticos de piel oscura. Sus rasgos físicos todos eran con ojos rasgados, como gente media pequeña, pero su color de piel incluso eran más negros que yo. Y tenían como ropa vieja, antigua, como esa ropa que la gente antes se amarraba, como que trapos, harapos. Así era su ropa, no era una ropa que se usaba en el tiempo moderno de ahora. Era como gente que vivía, no sé, en cuevas. Ay, no sé cómo explicarlo. Pero esta gente estaba armada, tenía armas, como esas armas estilo escopetas, así, fusiles, y eran extremadamente peligrosos. Pero ellos vivían en esa área de serpientes, o sea, ellos ya conocían su territorio, ellos al parecer sabían cómo andar y moverse ahí. Entonces yo le digo a él, tenemos que irnos. O sea, ya me entró el afán a mí. En mi mente, en el sueño, yo supe en el sueño que esa gente nos iban a secuestrar y nos iban a matar. No sé cómo, y entonces yo le digo, tenemos que irnos, ya. Entonces yo le digo a él, mira hasta el fondo. Y él decía, ¿a dónde? Yo le digo, al fondo del estero. Ellos se movían como hormiguita. Él al parecer no los podía ver. O sea, yo era la que podía ver todo eso. Porque esa gente se veía miniatura y aún así yo la veía. Y él decía, ¿a dónde? Yo le decía, al fondo. Pero él no lograba verlos igual que yo. En eso, él los logra ver y dice, los veo. Y él los logra reconocer. Él me dice, son como los chu no sé qué, no sé, me acuerdo. Y tienen armas. Y entonces él me dice, ellos son muy peligrosos. Entonces en eso, ellos empezaron a recorrer todo el estero porque ellos presentían que había gente ahí. O sea, ellos sabían que nosotros estábamos ahí, pero aunque no sabían exactamente que éramos nosotros. Pero ellos tenían sospecha de que alguien había entrado a su territorio. Notaba que ellos andaban por ahí como si nada. Ellos sabían de la existencia de las serpientes, pero ellos ya sabían cómo andar ahí. En esos nosotros nos salimos de la canoa y nos subimos como entre el barranco, el monte y el estero, ni muy allá ni muy acá, porque no podíamos tocar a la serpiente. Y empezamos a caminar con cuidado para no tropezarnos con la serpiente. O sea, todo un plan maestro para poder escapar, salir de esta zona y que esta gente no nos capturara. Entonces en eso nos trepamos a un árbol porque resulta que los árboles eran gigantescos. Nos subimos en uno de los árboles caminando con cuidadito, como les dije, de no tocar las serpientes que estaban por todas partes petrificadas. Y así que nos subimos en un árbol, eran tan grandes que nos podíamos esconder perfectamente. Así que nos quedamos ahí quietos, calladitos, como que esperando que esta gente se fuera. Y yo le digo a él, no te muevas, quédate como calladito. Y esta gente pasaron en sus lanchas a toda velocidad por cerca del árbol que estaba cerca del río, y estaban parados así, o sea, como una posición intimidante, como que los veías y te daba mucho miedo con sus armas aquí en el pecho. O sea, eran gente temible, eran gente muy temible. Entonces cuando yo ya noté que ellos como que pasaron y llegaron como hacia la salida del estero, porque resulta que había una salida, o sea, nosotros aparecimos ahí, pero cuando ellos pasaron por donde estábamos nosotros, ellos fueron hacia la salida del estero. Entonces yo le dije a él, aprovechemos que llegaron como hasta la salida del río, bajémonos y vámonos como entre el río,
el barranco y como que la selva, porque no nos podíamos ir por el estero, porque si nos íbamos por el estero nos iban a ver. Así que nosotros nos bajamos y empezamos a hacer eso. Entonces empezamos a caminar como ni muy en el río, que no nos fueran a ver ellos, ni muy en la selva, porque serpiente por todos lados, sino que caminar de una manera entre ambos territorios, que no nos lograran ni picar la serpiente ni ver esta gente. Aunque sí notaba que estas serpientes nos observaban lentamente, o sea, movían solo la pepa del ojo, y con más razón. Y como yo ya sabía que eso era peligroso, o sea, nosotros tratábamos, aunque no se movían, aunque estaban petrificadas, quietas como piedra, como estatuas, nosotros hacíamos lo posible por no tocarla ni meternos muy cerca de la selva para que no se, como sentíamos que era presa fácil al estar simplemente ahí. Mientras nosotros caminábamos ocultándonos de ellos entre la selva y no cerca del río, ellos regresan. Pero yo veía que esta gente tenía como una ansiedad, como que ganas de que ellos querían matar, ellos querían hacer daño, ellos querían desvivir gente y no sé, y entonces como presentían que alguien había ahí, ellos querían encontrar a esas personas que éramos nosotras y desvivirla, y tenían como que una necesidad, una ansia, se les veía como una gana, como que queremos desvivir gente, así todo feo, o sea, horrible. Esta gente era peligrosa, el lugar era un lugar súper extraño, peligrosísimo. Y íbamos como que en esa huida, cuando de repente me veo que despierto, pero despierto ahora en mi casa. En mi casa, donde yo vivía el año pasado, en el 2024, acá en Auckland, Nueva Zelanda, me despierto en mi cuarto, o sea, era la misma casa. Y parecía ser un día de los que yo ya había vivido. Y de repente yo me despierto como de un sueño profundo. O sea, la escena volvió a cambiar exactamente como cuando venía con las chicas en esa arena que parecía un desierto. Y en eso despierto como de un sueño profundo. Y cuando levanto el rostro, la primera persona que tengo al frente es a este mismo chico. Yo despertaba como cuando has tenido un sueño bien merecido, un sueño restaurador, descansado, pero para mi sorpresa, cuando la persona que está al frente de la misma cama es el chico, o sea, y yo me quedo como que ¿qué? Y en eso me levanto, abro la ventana y me doy cuenta que está de día. O sea, otra vez ese sentimiento de que ¿qué pasó? O estoy con él mismo, pero ahora estoy en mi casa, en mi cuarto, y estábamos despertando juntos en mi cama. En ese momento yo me acuerdo de Emanuel y yo como mamá empiezo, Emanuel, ¿dónde está Emanuel? ¿Dónde está mi hijo? Y me desespero y yo le pregunto a él, ¿dónde está Emanuel? ¿Dónde está Emanuel? Entro en pánico porque no veo a Emanuel. O sea, ahora la que estaba en pánico era yo. Yo empecé, pero estábamos en las lanchas con las chicas en la playa. Emanuel estaba ahí. ¿Dónde están las chicas? ¿Dónde está mi hijo? ¿Por qué no está aquí? O sea, yo me enloquecí. Ahora la que estaba en plena confusión y en shock era yo. Y yo empecé como a reestructurar la historia en mi cabeza. Estábamos con las chicas en la casa, luego en el desierto, las lanchas. Pero Emanuel estaba conmigo. O sea, yo empecé, ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? Y yo me volví loca. O sea, cuando yo despierto y la primera persona que tengo al frente a este chico coreano, y yo me quedo viéndolo y él también, nos quedamos viendo ambos, y yo le pregunto, ¿cómo llegamos aquí? Y él me dice, yo tampoco, no sé. Luego yo agarro mi teléfono para intentar llamar y me doy cuenta que mi teléfono estaba en estado de emergencia. El teléfono no servía para nada. Simplemente vi un mensaje donde decía que los teléfonos iban a estar fuera de uso por un periodo de 25 días. Era lo único que había. O sea, todo estaba vuelto un caos y yo no entendía qué estaba pasando. Nadie podía hacer llamada ni recibir llamada. El teléfono estaba de una manera que yo nunca lo había visto. Tenía un fondo como azul oscuro, pero no era negro, un fondo azul, y solamente decía teléfono en estado de emergencia y el mensaje que les acabo de mencionar. Teléfono que no iba a estar en servicio al menos por un periodo de 25 días. Y yo sentía que algo había pasado. O sea, esa sensación extraña me venía acompañando desde el momento que estábamos con las chicas allá. Pero ahora era como más intensa. Yo sentía que algo había pasado a nivel mundial, que todo estaba desconectado, no había energía, no había cómo comprar comida, no había cómo buscar agua, estaba todo hecho un caos.
Y con más razón yo estaba preocupada por mi hijo y por eso agarré el teléfono para intentar llamarlo y el teléfono estaba sin servicio. Y miren, el teléfono, los teléfonos normalmente cuando se ponen en emergencia quedan las señales arriba, quedan como los signos, la hora, todo. El teléfono estaba en un estado que no tenía hora, fecha, estaba en una pantalla negra. Y aunque decía que se podía restaurar, que esperáramos un periodo de 25 días, no se sabía, eso no era seguro. O sea, todo estaba hasta nuevo aviso. Y aunque decía estado de emergencia, solo llamadas de emergencia, no se podían hacer llamadas de emergencia. O sea, la situación era precaria, era caótica, era apocalíptico lo que estábamos viviendo. Eso era lo que yo recibía y por esa misma razón yo estaba desesperada en encontrar a mi hijo. Nadie podía salir afuera, nadie podía ir a ninguna parte. No se podían abrir las puertas, era lo que yo recibía, no se podían abrir las puertas. Había algo afuera que si salías tu vida se perdía. Todo el mundo tenía que estar dentro de su casa trancado. Solamente se abrían las cortinas, así como cuando antes que yo me levanté y abrí la cortina. Era todo lo que se podía hacer. El mundo había colapsado, el mundo entero. Entonces yo empecé como que yo misma me decía, a ver Beatriz, piensa. Él estaba con las chicas, luego, y yo decía, ay Dios mío, mi niño, ¿dónde está? O sea, lo que había pasado había separado familia, gente, países, continentes. O sea, lo que yo le intento decir es que había pasado algo garrafal. Era como que si el mundo hubiera sido removido. Ya no existían los continentes que conocíamos. Los mapas ya no funcionaban de la misma manera. Todo lo que conocíamos había cambiado. Ya no se podía hablar de países ni de continentes porque era como que si hubiera habido una reubicación geográfica mundial. Personas que estaban, digamos, en Japón, quedaron en China, quedaron en Colombia. Fue una cosa que no tiene palabra, no tiene explicación. Usted podía sobrevivir, era con lo que tenía en su casa o donde quedó. Así de grave era la situación que yo vivía en ese momento y por eso yo estaba preocupada por mi hijo, porque en el momento que eso pasó, mi hijo Emanuel no estaba conmigo. Mire, yo no vi con ojos físicos lo que estaba pasando, pero yo lo sentía dentro de mi corazón. Yo sentía que el mundo como lo conocemos había cambiado en su totalidad. Ya no se podía hablar de países ni de continente. Ya no se podía hablar, no sé, el lenguaje normal que conocíamos, pero cuando digo eso no me refiero a idioma, sino que ya no podíamos hablar como en concreto de un tema, porque fue como que si Dios fuera sacudido el mundo de una manera tan violenta, tan extraña, que ya no nos podíamos refugiar en el teléfono, en el mapa, ya no se podía decir voy para tal parte, porque salir afuera era un completo caos. Nada de lo que conocemos era exactamente como ya lo vivíamos. O sea, yo quisiera tener palabras para explicar lo que yo sentí, lo que podía ver en mi espíritu, pero es que era tan terrorífico, era el mundo entero había dejado de ser lo que era. Ya no habían fábricas, ya no habían vuelos de avión, no habían transporte, ya no habían impuestos. O sea, lo que sucedió canceló toda la forma de vida como la veníamos conociendo, levantarse todos los días, ir a la escuela, el trabajo, que los impuestos, que el pagar, que las deudas, todo eso quedó en el pasado. Fue como que lo que sucedió había traído un nuevo mundo. Eso era lo que yo veía. Y prácticamente iba a continuar con los que habíamos sobrevivido, aún sin saber dónde estábamos. Mientras yo estoy recibiendo en mi corazón, en mi espíritu, todo eso, en eso el chico se levanta de la cama y él como que tenía una actitud también como que, o sea, ¿qué está pasando? ¿Qué sucede? Y en eso él me mira y es como que, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? O sea, no le digo, y eso mostraba que yo sentía que no solamente éramos nosotros, todos los que habían sobrevivido estaban como que en esa posición. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Dónde estamos? ¿Cómo fue que llegamos aquí? En eso veo que ahora el calmado era él. Yo era la que estaba sofuscada por encontrar a Emanuel. Entonces en eso él se queda en la cama. No sé si es que él miró por la ventana o él se queda en la cama así como tranquilo y él dice, ya inició, ya empezó, dijo, ya todo comenzó. No sé por qué él lo decía así.
Él como que sabía algo que yo no sabía, pero yo estaba sintiendo y percibiendo algo que él no estaba percibiendo. Y en eso entonces yo le digo, ¿dónde está mi hijo? O sea, yo seguía desesperada, aunque yo estaba sintiendo esto, yo seguía desesperada porque Emanuel había quedado lejos de mí. Eso había pasado y Emanuel no estaba conmigo. Y él me mira con una actitud, una mirada como diciéndome, cálmate que él está bien, él no le ha pasado nada. Y él era el que estaba ahora todo sereno, mientras que allá era todo lo opuesto. Cuando estábamos en el estero era todo lo opuesto. Y en el sueño yo me acordaba que yo cuando estaba con mi hijo Emanuel allá en las lanchas, yo que a él le había dado órdenes específicas. Yo a él, o sea, ya lo venía entrenando desde antes y él ya estaba entrenado para lo que se venía. Y que yo veía que las únicas personas en las lanchas o en las canoas las que tenían teléfono éramos nosotros, yo y Emanuel. Y es que yo le había dicho a él, su teléfono siempre en la mano. Si algo pasa, yo le decía a él que nos separemos, yo lo llamo. Y yo veía que donde él estaba, él tenía su teléfono, pero aunque teníamos los teléfonos, no nos podíamos llamar. Y el chico trataba de darme a entender que no me preocupara demasiado. Tenía una actitud muy calmada, muy tranquila. Y me acuerdo que este chico estaba vestido de blanco. Tenía una camisa blanca, un pantalón blanco sueltico, tela como color beige crema, y la camisa, una camisa suéter delgadita, pero era blanca. Y él me decía con voz suave y tranquila, no te preocupes que Emanuel está bien, como diciéndome, despreocúpate de Emanuel, él está bien donde está. Y yo veía que Emanuel sí estaba bien, aunque él no estaba conmigo, y también veía que su teléfono él lo tenía en la mano, pero tampoco funcionaba. Y en esa parte del sueño yo recordé que nosotros ya estábamos entrenados para lo que se venía. Dice que nosotros andábamos en nuestra vida cotidiana normal, nuestra vida todo normal, pero es que nosotros ya estábamos entrenados para lo que venía. Mi hijo ya sabía lo que tenía que hacer en caso de una emergencia mundial. Después de eso noto que el chico empieza a reconocer el lugar. Él empieza a reconocer, a mirar mi casa, se da cuenta que esa no es su casa, pero ambos sabemos que nos conocemos, que ya nos habíamos visto, hasta ahí no sabíamos de dónde, o sea, no sé cómo explicarlo. Ya habíamos estado en el estero, pero fuera del estero y de que estábamos ahí, nosotros ya nos conocía, ya nos habíamos visto antes. Y entonces él como que empieza a reconocer dónde estamos y como que a mirar, o sea, cómo habíamos llegado ahí y qué era lo que teníamos que hacer. Después de esto yo ya me empiezo a calmar y empiezo como que a respirar, y después que el chico recorre el lugar, o sea, recorre mi casa y se da cuenta que no es mi casa, él ahí abre la ventana. Y cuando abre la ventana, porque era lo único que podíamos medio abrir, no era que se podía abrir totalmente, pero afuera estaba de día, estaba haciendo un sol de esos, así parecido al que estaba haciendo allá en la playa. En eso, cuando él abre la ventana, está cayendo algo del cielo, está cayendo una cosa como blanca, como una cosa como si fuera flor. Y en el sueño lo que yo percibía y recibía era que eso estaba siendo mandado del cielo por Dios como alimento para que pudiéramos sobrevivir. O sea, estaba sucediendo algo parecido a los tiempos cuando el pueblo de Israel, en los tiempos de Egipto, cuando Dios los sacó y ellos se quejaron que no tenían comida y Dios mandó maná, envió maná del cielo. A eso era lo que se parecía, pero parecía más como esa flor que nace en el monte normal y uno la agarra, la sopla y salen a volar. Parecía algo así, parecía algodón, arroz, pero era como nieve, parecía como nieve, pero en mi corazón yo sabía que eso no era peligroso y que eso no era veneno y que los podíamos agarrar. Y la palabra que en el sueño yo recibía, que era eso, que como en los tiempos de Israel en el desierto, en tiempos de Egipto, que Dios envió provisión, así Dios iba a enviar provisión a sus hijos, porque la situación era tan caótica que literal nosotros teníamos que depender solamente de Dios, porque no se podía comprar, vender, salir, hablar con nadie. Usted tenía que estar con sus puertas trancadas en su casa y no moverse a ninguna parte. Entonces era Dios quien estaba alimentando a sus hijos, a su pueblo, enviándole eso que venía desde el cielo. Entonces, mientras estamos viendo esto que cae, el chico dice con palabras suaves y tranquilas, él dice, ya comenzó. Están enviando, él dijo una palabra que yo no logro recordarla, o no sé si es esta, él dijo, están enviando Provenza.
Yo no sé qué significa la palabra Provenza, me va a tocar investigarla y no sé si es exactamente así, pero lo que yo entendía era que estaban enviando provisiones o comida y él seguía diciendo ya comenzó. Incluso cuando el chico abrió la cortina, porque nosotros estábamos acostados en mi colchón, en mi cama, porque incluso así mismo en la realidad en esa casa yo tenía mi colchón grande, no en la base, sino que simplemente puesto en el suelo y yo ahí lo arreglaba. Y al lado estaba una ventana. Entonces cuando él abre la ventana así, toda a la orilla del cuarto se llenó de esa Provenza que él decía, como de eso que parecía maná. Mire, en conclusión, lo que estaba cayendo no sabía qué era. Eso parecían unas flores blancas, eso parecía nieve, parecían copitos, esos copitos como de nieve, parecía esa flor que uno la sopla y ella sale en el aire. Eran un tipo de alimento que yo nunca había visto, pero el chico sabía qué era y él decía es Provenza y ya empezó. Y en eso yo digo, o sea, nos están envenenando, ¿qué? Pero no, en realidad eso no era veneno, eso era alimento. En eso el chico, él se queda como sentado en la cama con la mano en la cabeza así y cierra los ojos y diciendo ya comenzó todo, ya inició todo, ya empezó todo. Pero él no estaba preocupado, él no estaba estresado, o sea, aquí la que estaba estresada yo, pero porque no tenía a Emanuel al lado, pero no había un sentimiento de miedo ni nada de eso. Pero el chico decía constantemente y repetía, ya comenzó, ya inició, y él decía, están enviando Provenzas, pero eso no era malo, sino que eso venía desde el cielo, no desde que el gobierno lo envió, eso venía desde arriba del cielo. Yo le preguntaba al chico, ¿qué pasa? ¿De qué hablas? Y yo le decía, ¿ya viste los teléfonos? Yo le quería dar a entender que los teléfonos no servían, que estaban fuera de emergencia. Pero él me miraba y me decía, Emanuel está bien, él va a estar bien, como que despreocúpate que él está bien. En eso yo intenté como salir afuera y como les decían antes, lo que había pasado era tan caótico que no se podía salir. Algo parecido como a la cuarentena, pero la cuarentena fue más fácil, llevadera para lo que se viene, porque en cuarentena al menos había opción de una manera controlada conseguir comida. En esta nuevo encierro que viene, no provocado por el gobierno sino por el mismo cielo, usted no va a tener opción de ir a ninguna parte. Entonces yo tuve que regresarme de la puerta porque no podía salir. Cuando estábamos en las canoas que íbamos con las chicas en mar abierto que estábamos navegando, recuerdo que mi hijo Emanuel y yo éramos los únicos que teníamos paquete de supervivencia. Los demás no sé por qué no tenían paquetes de supervivencia, de emergencia, solamente yo y Emanuel. Recuerdo que teníamos una bolsita y en esa bolsita habían unas cositas, unas chucherías. Entre eso había un interior, había una toalla higiénica y otro poco de cosas más. Pero lo curioso era que solamente teníamos, o sea, si era un grupo tan grande, nomás yo y Emanuel teníamos, los demás no sé por qué no lo tenían. Como este sueño yo lo tuve en el año 2024 y gracias a Dios lo grabé en audio. Después que yo me desperté, a mí me suele pasar que después cuando no entiendo un sueño en el momento y después que lo vuelvo a escuchar o el Señor lo trae a mi mente, el Señor me empieza a revelar cosas. Cuando yo me desperté, empecé a darme cuenta por qué ese sentimiento de silencio, de quietud que había entre el grupo y por qué a ellos les parecía raro que yo era la única persona que cuando escuchaba la música se ponía a bailar, por qué sus rostros tan decaídos, por qué parecía como que todo era totalmente callado, la gente simplemente se veía, pero no había emoción. Era porque eran tiempos difíciles. Pero cuando le digo que eran tiempos difíciles, no es que solamente era hambre, no, eran tiempos totalmente caóticamente difíciles. Eran tan feos que se había ido la esperanza del corazón de los corazones de las personas. Habían perdido la alegría, el deseo de vivir, porque lo que estábamos viviendo nunca en la historia de la humanidad se había visto.
Entonces esa era la razón por la que ellos me miraban, como se cuestionaban cómo ella puede estar feliz, cómo ella puede moverse al ritmo de la música, porque aunque escuchaban música, ellas no bailaban. La que bailaba y comía con felicidad era solamente yo. Era porque en su rostro se habían mudado a la tristeza. Ya no había una razón que les devolviera la alegría. Y también ahora tiene sentido que yo viera que estaba con personas que yo no conocía y que estaba con este grupo de mujeres africanas, porque como decía antes, lo que se viene va a ser tan catastrófico que prácticamente las familias que estaban separadas por lo que sea, trabajo o porque estaban visitando a una amiga, van a quedar en cualquier parte y van a tener que hacerse familia a las nuevas personas que encuentren en su camino. Vamos a tener que como unirnos con personas que nunca hemos conocido, pero la situación nos va a hacer amigos, nos va a hacer familia, nos va a unir, nos va a ayudar a como que a llevar la situación entre nosotros mismos. Luego comprendí cuando me desperté que lo que yo veía, que estábamos en una casa, que luego estábamos en las canoas, que luego era que la situación iba a ser tan caótica, o sea, lo que se viene es tan horrible que no vamos a poder estar en un solo lugar, sino que nos vamos a estar moviendo como nómadas de un lugar a otro en lo que queda ahora llamado tierra, buscando lugares donde vivir, buscando donde hay agua, donde hay comida, porque luego yo cuando desperté me di cuenta que era un sueño apocalíptico, que Dios me estaba anunciando tiempos difíciles, que de hecho no estamos lejos de que eso suceda. Menos mal yo tengo todos los audios guardados y por eso yo me prometí que ahora en adelante cada vez que tengo un sueño y me despierte lo voy a ir grabando ahí fresquito, porque a veces el Señor me da la interpretación en el mismo momento y eso era lo que yo veía. Por eso yo veía que estábamos en un lugar, luego en otro, por eso veía que estábamos con ropas muy cómodas, que nos pudiéramos mover, por eso nos veía en el desierto, luego que estábamos en el mar, luego que estábamos en una casa, que comíamos como que todos juntos, como que todos arrumados, porque estábamos sobreviviendo a una nueva era. Y por eso tiene sentido que no nos conocíamos, porque vamos a quedar con quien nos toque quedar. O sea, por eso tiene sentido que de repente estaba con una persona asiática. ¿Qué hace una persona asiática de repente donde yo estoy? Porque la tierra se va como que a invertir, a fusionar. O sea, Dios nos libre, Dios nos ayude, Dios nos dé su fuerza y que tenga misericordia de nosotros. Y la razón por la que a ellos les parecía extraño que yo mantuviera alegre, feliz, es que mire, en medio de tiempos de abundancia, de riqueza, de escasez, la única esperanza de los que seguimos a Cristo, de las personas que queremos servirle, es Él. La única persona que trae alegría, que renueva el corazón, aún en tiempos de oscura soledad o tiempos de oscuridad, es Dios. Entonces ellos les parecía extraño cómo ella puede estar feliz. Ellos no entendían mi alegría, aunque no había energía, aunque no había agua, aunque no había comida, aunque nos estábamos moviendo. Era porque mi motivo de mi felicidad era porque yo estaba con el Señor y el Señor era el que estaba guiando mi camino y Él era el que nos estaba guardando. Y la única pues que tenía provisiones era yo, porque Dios, mire, yo le quiero serle sincera, Dios lleva desde el año 2023 poniendo en mi corazón que empiece a guardar provisiones en mi casa, que empiece a guardar semillas, alimentos no perecederos, mientras pueda hacer un jardín, mientras pueda, porque para lo que viene ni siquiera vamos a tener opción porque todo va a cambiar. Y yo he estado haciendo eso. Entonces la gente dice que Dios no habla. Dios habla, que nosotros no escuchamos otra cosa. Y al parecer a mucha gente esto lo va a agarrar de improviso, que ellos no van a tener tiempo de tener una bolsa de supervivencia como la que yo veía. Tal vez mi bolsa de supervivencia significa que realmente son las cosas que Dios ha puesto en mi corazón, o puede ser que realmente sea una bolsa de supervivencia, porque no era una maleta sino que era una bolsa, pero era una bolsa no muy grande ni muy pequeña, más que todo era pequeña y teníamos cosas muy básicas. Entonces ellos me miraban con una mirada muy rara, como ¿cómo puede ella estar feliz? No entiendo, quisiera yo estar así pero no puedo. Pero era por motivo de que Dios era el que le daba fuerza y alegría a mi corazón. Después de esto, que el chico dice que ya todo comenzó, yo me hablo a mí misma, yo me calmo finalmente y yo me digo, tienes que calmarte, tengo que dejar mi sentimiento de mamá a un lado
y yo misma digo, Emanuel va a estar bien, él sabía que esto iba a pasar, él estaba ya preparado y voy a como que a mantener la serenidad y como que a estar alerta a ver Dios qué es lo que me va a decir, y como que dejé a Emanuel a un lado sabiendo que él iba, o sea, que él ya estaba preparado para esto, a él no estaba sorprendido. De hecho, yo podía mirar un Emanuel tranquilo, que él estaba también en su travesía, pero de hecho él no estaba preocupado por mí porque él sí sabía que yo estaba bien, pero yo como mamá estaba en pánico. Pero ya luego me abandoné y dije, no, él está bien, lo abandoné en manos de Dios, Dios ya lo tenía preparado y él sabe cómo sobrevivir. Entonces ya después de eso yo miro que, o sea, yo ya me calmo, yo me quedo ya tranquila, como que entro en sí, controlo mis emociones y yo ya me vuelvo consciente de que no puedo salir, es un peligro, afuera es un caos, que nadie puede moverse y que tengo que quedarme en mi casa. Y luego de eso yo despierto. Bueno, amigos, hermanos, personas que van a escuchar este video, les pediré por favor que lo compartan, que aunque sé que es bastante largo, tal vez ustedes no lo entiendan, pero el sueño, el mensaje es uno. El Señor nos está hablando de que nos preparemos, que busquemos de Él porque vienen tiempos apocalípticos, no tiempos difíciles. Usted sabe, cuando se dice apocalipsis es como si fuera el fin. Tal vez no es el fin, pero significa que vienen tiempos extremadamente difíciles. Mándeselo a su amigo, a su primo, a su papá, a su familia, que lo vean y hagan caso. Empiecen a guardar alimentos no perecederos, arroz, lentejas, frijoles, no sé, almacenar agua, siembren, cosechen lo más que puedan y busquemos de Dios y encomendémonos y estemos atentos a lo que Él pueda decir. Dios les bendiga, suscríbanse en el canal, compartan y que Dios nos ayude. Feliz noche y gracias por estar aquí.